¿Tienes un bebé celestial? Bienvenida a tu espacio, a tu casa, donde hablamos de la experiencia de ser madre de un ser no físico, de espiritualidad, de milagros, de duelo, de crecimiento y todo lo que tu corazón ansía saber y experimentar en esta nueva vida. Yo soy Patricia Mora, life coach espiritual y tanatóloga. Este es un espacio para renacer del dolor, para ver más allá de lo físico, para conocer más a nuestros bebés y apreciar el milagro de su existencia. Mi misión es que tú te permitas ser transformada por tu bebé, que vivas en plenitud, sabiéndote elegida y amada por quien te ha amado desde todos los tiempos. Podemos vivir con los pies en la tierra y la mirada puesta en la eternidad. Hola, mis queridas mamis Fénix de todo el mundo. Este episodio es súper especial porque hoy tengo una invitada maravillosa, súper especial para mí, que es mamá de un hermoso bebé celestial que está también aquí con nosotros porque lo hemos invitado a su energía y a su esencia a que esté con nosotros y es muy especial este episodio porque quiero que sepan que Linda es la primera mamá de mi grupo de Soy Fénix que viene a este podcast a dar voz a su hermoso hijo Franco. Quiero compartirles que yo me siento muy honrada de que ella esté aquí con este valor, que esté aquí con este amor para dar voz a lo que es su historia, a lo que ella ha vivido junto a su hijo, a su proceso de duelo, a todo lo que ha pasado como tú y como yo, que vivimos este duelo gestacional, perinatal y neonatal junto a nuestros bebés. Me siento muy honrada. Le quiero dar la bienvenida a ella y a Franco. Y les quiero decir a todas que ahorita van a descubrir en un momento por qué es tan especial este episodio, por qué va a ser un salto cuántico para esta hermosísima mamá que hoy con muchísimo valor nos va a contar de su hijo. Así es que las invito a que lo escuchen con mucha apertura, con mucho amor y que se identifiquen en sus palabras, porque todas vivimos este duelo, todas sabemos lo que es y estoy segurísima que se van a identificar con Linda en lo que nos va a platicar. Así que, sin extenderme más, hermosa Linda, te quiero dar la bienvenida a Madres Fénix Podcast. Estoy feliz que estés aquí, hermosa, tú y Franco, y bienvenidos los dos. Muchas gracias, Pati. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que, como bien comentas, el día de hoy para mí es algo especial por la fecha y también por el hecho de venir aquí y platicar por primera vez y abiertamente de mi historia y de la historia de nuestro bebé, Franco. Entonces, pues nada, Pati, de verdad te agradezco enormemente esta oportunidad porque ellos ponen su mano y nos traen aquí, ¿no? Es increíble de repente cómo vas uniendo todos los puntos y te llevan a vivir experiencias que a veces pudieras no creer, ¿no? Y ahorita ya nos tocó que se hizo presente. Oigan, sí. Tenemos que platicarles a todas las mamás que nos están escuchando, hermosa. Y a ver, ¿por qué no les cuentas un poquito de lo que pasó ahorita para que vean la presencia de nuestros hijos, por favor? Estamos platicando, Linda y yo, antes de iniciar esta grabación y cuéntales, Linda, cuéntales tú lo que pasó. Sí, justo bueno, estábamos saludando, platicando de cómo va a ser la dinámica de la grabación del podcast y justo me estabas comentando, ¿no? Que además de invitarme a mí, invitas a Franco a que nos acompañe y justo lo que yo te decía, ¿no? Tengo aquí su primera y única foto a un lado de mí, me la traje aquí para que me acompañe. Y justo cuando tú mencionas su nombre y que lo invitabas, yo lo volteé a ver y pum, se fue la luz, ¿no? Entonces dijo, sí, aquí estoy. Increíble. Oigan, mamá, si me manda Linda un WhatsApp y me pone, Pati, se fue la luz, y lo primero que te puse que fue, o sea, Fue Franco. fue Sí. Franco, ¿no? Fue Franco, o sea, no nos queda dudas y es que sepan, mamás, que en este episodio están los dos. No están escuchando no solamente a Linda y a mí, también hay un tercero muy importante que a través de su mamá va a dar voz a ese mensaje que él tiene para el mundo. Y Linda, ¿por qué no les platicas un poquito a las mamás? Porque ahorita les dijiste, hoy es una fecha muy especial. Hoy es día 19 de septiembre cuando estamos grabando y me gustaría que les platicaras por qué es tan especial esta fecha.
Em, Hoy justo se cumple un año de que nos confirmaron la noticia de que íbamos a ser papás. Justo te platicaba que me tocó estar en el simulacro que hacen Uf, regularmente en la Ciudad de México. Entonces, justo fue cuando me llamó la doctora para darme la noticia. Yo justo estaba en el súper para, estaba comprando unas cosas, de repente me llama y me confirma pues que la prueba había salido positiva y pues es una fecha que fue, que me marcó demasiado, ¿no? Entonces todo se acomodó para que especialmente en esta misma fecha pudiera hablar por primera vez abiertamente de su existencia, de su paso por este mundo. Y pues sí, justo hoy se cumple un año de esa noticia que nos vino a dar muchísima ilusión. qué hermoso, Linda, qué hermoso. Y mira, me gusta cómo lo compartes porque todos los que estamos aquí escuchando, sabemos que cada fecha y cada momento que hemos vivido junto a nuestros hijos nos han marcado. Y una de esas fechas es cuando precisamente vimos el positivo y nos enteramos de que ellos estaban en camino, de que ellos ya habían encarnado. Y como todas aquí saben, Linda, estas fechas suelen ser muy sensibles, ¿no? Por eso yo les subrayaba, mamás, que el hecho de que esté aquí Linda hoy, con la fecha que representa el día 19 de septiembre, a solo un año de que ella supo que Franco estaba en camino, es un acto de amor inmenso. Ustedes saben lo que es un aniversario, ustedes saben lo que es una fecha especial y por eso este episodio vale el triple, el doble, el triple, el cuádruple, ¿no? Porque Linda está aquí en esta fecha dándole voz a Franco el día que hace un año él le avisó, mamá ya llegué a la tierra. Y más allá del mamá ya llegué, mamá existo, que ese es el verdadero mensaje detrás de un positivo. Así que Linda, gracias por estar aquí en esta fecha tan especial. Y me gustaría que comenzáramos platicándonos un poquito de tu historia, de cómo viviste lo de Franco, de cómo lo vivieron y para conocer un poco más de cómo fue su camino juntos aquí en la tierra, porque este camino lo siguen, desde luego, pero que tú nos platiques cómo fue. Claro, Pati. Este, pues nada, la verdad es que seguramente se me va a quebrar un poco la voz porque sí, después de todavía ha pasado un año eh, y sigue siendo muy difícil, ¿no? Yo te decía hace unos días que justo antes de que llegara el 19 de septiembre, yo ya me empezaba a sentir pues como triste, como con ansiedad, como que nuevamente sin ganas de nada, cuando yo pensé que hace meses eso ya había pasado, ¿no? Y pues al final un duelo nunca es lineal. Y Ujú. estoy, bueno, hace unos días empecé nuevamente a sentirme así y bien tú me lo decías, ¿no? Al final son reacciones de aniversario que uno pues no se imagina que existen, pero pues así se vive, ¿no? Y cuando crees que ya brincaste del otro lado, pues no es Mm, así, ¿no? Entonces, sí, para mí hoy ha sido como un día lleno de emociones, obviamente mucha nostalgia de recordar que hace un año teníamos toda la ilusión y toda la alegría y obviamente te imaginas que un año después el escenario va a ser distinto, ¿no? Que ya lo claro. vas a tener aquí contigo, que vas a estar viviendo una emoción, que lo vas a tocar, que lo vas a besar y pues al final no es así, ¿no? Entonces, ha sido un proceso difícil, tú conoces la historia. Eh, Tenemos prácticamente 2 años, mi esposo y yo, de vivir situaciones muy difíciles en la familia. Justo hace 4 días cumplió 2 años Puka, que se nos fue. Puka, bueno, nosotros tenemos perros y somos amantes de los Ajá. perros y ellos son parte de nuestra familia, ¿no? Entonces los consideramos así y los amamos de esa forma. Una de ellas el año pasado, perdón, hace 2 años, eh, se enfermó y nos dejó, ¿no? Entonces esa fue como para mí la primera pérdida muy fuerte que viví. Yo hasta ese momento no había vivido una pérdida tan cercana, ¿no? Entonces fue como el primer acercamiento a un Claro. duelo, a vivir a un duelo, y no sabía cómo, ¿no?
Mi esposo perdió a su mamá hace ya 12 años y de alguna forma eh, yo lo viví acompañándolo, ¿no? Pero pues eso, hasta que uno no lo vive, no sabes qué es, ¿no? Claro, hasta que no lo Entonces, sientes. exacto. Y pues de ahí empezamos con procesos en nuestra vida bastante difíciles. Justo el día que Puka murió, su papá había tenido eh, pues había detectado ciertas cosas en su cuerpo, lo llevaron a varios doctores y justo el día que Puka murió, le diagnosticaron una enfermedad eh, parecida al cáncer. Y pues el diagnóstico era que podría ser o sea, que pudiera vivir con eso 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, pues tú siempre te das como al escenario, Claro, positivo, al, bueno, sí, ¿no? o sea, como que siempre lo ves hacia, no, ahorita no va a suceder, ¿no? Está yendo a sus consultas, está recibiendo su tratamiento y a los 7 meses su papá fallece, ¿no? Entonces veníamos de golpe tras golpe. Esos Ajá. 7 meses lo vivieron él y sus hermanos bastante difícil porque al final, pues su papá tenía recaídas, iba al hospital, salía, etcétera, ¿no? Entonces fueron 7 meses muy complicados y finalmente ingresó por última vez al hospital y pues fue un desenlace bastante complicado, ¿no? Nosotros ya habíamos, fíjate, nosotros durante mucho tiempo habíamos como priorizado nuestra vida profesional, ¿no? O sea, Mm, no habíamos pensado en tener bebés y por todos lados viene la presión y ustedes para cuándo. Y en uf, ese momento como que esos comentarios tal vez no los tomas tan a pecho porque no estás en ese momento todavía, ¿no? claro. Y lo habíamos dejado. Y entonces justo hace pues un poquito más de 2 años lo empezamos a platicar y dijimos, pues puede ser que ya sea momento, ¿no? Y Ajá. entonces, cuando ya por fin nos habíamos decidido a que ahora sí ese era como lo siguiente que queríamos vivir, pues se nos presentan estos episodios, ¿no? Entonces, cuando fallece mi suegro, tomamos la decisión de continuar, ¿no? De no aplazar pues digamos que ese plan que teníamos para nuestra vida. No habíamos dicho ni cuándo, pero en ese momento dijimos al final, queremos continuar con eso, ¿no? Ujú. Y pues a las 2 semanas que fallece el papá de mi esposo, mi papá cae al hospital. Tuvo una caída bastante fuerte Uf, y cae al hospital, ¿no? Entonces, pues, híjole, apenas estábamos saliendo de un proceso bastante difícil y pues también como que con ese miedo y acabas de vivir algo así y no quieres pensar en que algo así puede pasar, pero también ya te vuelves más realista, ¿no? sí, Este, claro. y de ahí mi papá empezó a estar mal y pues lo mismo, ¿no? Hospitales, doctores, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, parte también de ese proceso yo lo estaba viendo pues muy complicado porque también mi ritmo laboral estaba bastante ajetreado, ¿no? Y entonces estábamos pasando por un proceso familiar muy complicado, mucho estrés, emocionalmente estábamos No, claro. muy desgastados. Ujú. De hecho, cuando en algún momento hemos empezado a platicar de tener hijos, pues yo siempre como que pensaba en que a mí me gustaría tener hijos y dedicarme al menos los primeros años a ellos completamente, ¿no? Por eso también fue como me enfoqué mucho en mi vida profesional, porque yo sabía que el día que yo tuviera hijos quería aprovecharlos Claro. completamente, ¿no? Les ibas a dar todo el tiempo, todo el cuidado, claro. Te ibas a dedicar. Exacto. Entonces, pues ese era el plan, ¿no? Que ya en algún punto yo dejara mi trabajo
y pues me dedicar a eso porque era algo que yo quiero, ¿no? Y entonces como que se junta todo, ¿no? Sucede lo del papá de Javier, mi papá empieza a estar mal, en mi trabajo el ritmo cada vez estaba más difícil, yo me sentía muy saturada, y bueno, también en visitas con la doctora, que ya teníamos el plan de empezar pues como el proceso para buscar tener familia y que ya sabes, ¿no? Que las vitaminas y todo lo que tienes Claro. que empezar a tomar, y pues me preguntaba acerca del estrés, ¿no? Y yo, híjole, por todos lados, ¿no? Y Pues muy claro. fuerte, Sí, entonces, sí, sí. La racha estaba muy pesada, ¿no? Y duelos acumulados y bueno. pues la doctora nunca me dijo, haz esto o haz lo otro, ¿no? Pero me dijo, es que también a veces cuando hay mucho estrés y estás pasando por procesos tan complicados emocionalmente hablando, puede ser incluso un poco complicado, ¿no? Que se pueda lograr, no imposible, porque pues seguramente muchas mamás que trabajan y, o sea, no es imposible, ¿no? Pero también fue como muy honesta en ese sentido, ¿no? Y entonces yo finalmente, porque era algo que ya venía pensando hace tiempo y por la situación que estaba viviendo con mi papá en ese momento, tomé la decisión de renunciar y enfocarme o estar un poco más Wow. cerca de mi familia, este, y si mi plan era en algún momento, pues ya empezar a buscar, ahora sí, tener bebés, pues está al 100%, ¿no? Y así fue, renuncié a mi trabajo y pues nada, que el primer día que yo salgo de mi trabajo oficialmente, Sí. mi papá nuevamente al hospital de emergencia, y pues ese día falleció, ¿no? Es algo que no esperábamos. Sabíamos que mi papá ya no estaba al 100%, pero ese mismo día en la mañana yo hablé con el doctor, ¿no? Y me dijo, pues vamos viendo, ¿no? Y cada 6 meses vamos platicando, no nos adelantemos. Y entonces, pues nada más estaba yo esperando a que nos dieran el alta, hacer todos los trámites administrativos del hospital. Sí. Y cuando ya nos íbamos, mi papá se puso mal y de decirme, espérate, en 6 meses hablamos, en 2 horas mi papá tenía un pronóstico de hay que intubarlo, Mm. está muy mal, ¿no? Entonces, pues mi papá ya no salió del hospital ese día. Entonces se fueron juntando episodios tras episodios completamente eh, difíciles, ¿no? No, pues uno nunca, nunca, digo, la muerte es algo que todos tenemos seguros, pero nadie está preparado para eso, ¿no? Mm. Entonces, Desde mi luego. papá es la primera persona que fallece de mi familia, es la primera persona que de manera directa pierdo y pues no sabía ni cómo, ¿no? No, Cómo se no, no. enfrenta, cómo se hace, este, fue un proceso difícil y luego también, pues justo ese día yo oficialmente estaba fuera ya de la empresa, porque mi plan era estar más cerca de mi familia y pues todo cambia. Entonces, pues tenía como muchos duelos, ¿no? Bueno. Acumulados y rezagados. Sí, Linda, no, no, qué cosa tremenda, ¿no? Qué cosa tremenda. Y hago este paréntesis para decirles, ¿no? A todas las que nos están escuchando y porque hay muchas personas que también les sucedió, ¿no? Entre la pandemia y entre todo lo que hemos vivido, que venían acumulándose los duelos, ¿no? Y aquí en tu caso, que fue Puca, tu perrita, ¿no? Que hoy sabemos que son familia, ¿no? Porque yo también tengo perros y sabemos, ¿no? Pero después tu suegro, después tu papá y también un duelo pues por el trabajo que tú ya no ibas a tener, ¿no? Entonces todos estos duelos acumulados, definitivamente ustedes saben lo que es el peso de un duelo, mamis, y el sinsentido que es, y ahora imaginarse tantos juntos, ¿no? Y que además era el primero directo de tu familia linda, pues tan solo podemos imaginar, ¿no? Porque al menos yo no he estado en esa situación todo lo que estabas viviendo, ¿no? En ese momento, o sea, dónde estabas parada era una situación tremenda, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil, te sientes completamente perdido, no sabes cómo lo vas a vivir. Pues de inicio,
o sea, sientes que ya estás mejor en una semana, pero más bien te das cuenta que ni siquiera te ha caído el 20 de lo que está pasando, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, vas asimilando, ¿no? Entonces, pues sí, es un proceso difícil. Yo te puedo decir que hoy, después de un año y meses, eh, pues sigo sin poder trabajar al 100% el dolor de mi papá, pero bueno, voy avanzando en ese sentido. Y pues al final mi esposo y yo platicamos, estábamos los dos enfrentando un proceso difícil de haber perdido cada quien a nuestros respectivos papás. Claro. Y continuamos con lo dicho, ¿no? O sea, nosotros dijimos, y hoy no me cuestiono muchas veces, ¿no? Si habrá sido correcto o no el haber decidido continuar con el plan de tener familia. Y yo creo que pues no estuvo ni bien ni mal, ¿no? Fue como fue y así tenía que ser, ¿no? Exacto. Y pues justo el 19 de septiembre del año pasado fue cuando teníamos sospechas, me fui a hacer la prueba y resultó positiva, ¿no? Entonces estábamos atravesando, nosotros lo llamábamos en ese momento nuestro bebé arcoíris, ¿no? Yo sé que de manera literal en el tema o en el mundo de los bebés, a un bebé arcoíris se le llama así cuando ha habido una pérdida previa, ¿no? Y el bebé arcoíris es, Así es. digamos que el bebé que viene después. Nosotros lo vimos como un bebé arcoíris porque decíamos, al final viene después de una pérdida. Bueno, no una, No una, ¿no? no una. Sí, no, no, claro, Sí, eran 3 duelos y más lo de tu trabajo y todo, era un súper arcoíris, ¿no? exacto. Y pues lo vimos como esa luz que iba a venir a darle alegría a dos familias que estaban completamente inundadas por la muerte de nuestros papás, eh, aquí en nuestra casa, ¿no? O sea, era algo que nosotros, incluso, ¿no? O sea, mi papá, y a veces yo me enojaba mucho con él porque hace años empezaba, ¿no? Y es que yo no me quiero morir sin conocer un hijo tuyo, y es que yo quiero cargar. Y entonces yo de repente pues me enojaba porque yo le decía, es que será cuando yo decida, ¿no? ¿Qué va a ser? O sea, esa presión era algo que no me gustaba, ¿no? Y entonces, pues justo cuando recibimos la noticia, yo pensaba mucho en que era mi papá el que de alguna forma pues había intercedido y nos lo había mandado, ¿no? Yes. Eh, o sea, yo pensando en él porque siempre era el que me estaba diciendo, pero pues igual lo platicábamos mi esposo y yo, ¿no? Y hablábamos los abuelos, ¿no? Su mamá, su papá y mi papá, los tres abuelos que están eh, en el cielo, nos mandaron esta bendición y va a venir a darle esa luz, ¿no? Que hoy necesitamos. Y así lo vimos, ¿no? Así lo vivimos, y pues finalmente hoy entendemos que esa no era su responsabilidad, ¿no? Él venía, eh, él tenía un propósito en esta vida y fue muy breve, pero también eso es importante, ¿no? Y de repente es importante platicarlo porque de repente le cargamos a nuestros bebés, a nuestros hijos, responsabilidades que no les corresponden. Y en este caso así fue, ¿no? Hoy lo entiendo y hoy lo puedo hablar, pero en su momento lo veía de otra forma. Entonces también es algo que me gustaría como mucho compartirles, que es importante que le demos a nuestros bebés esa libertad de que sean lo que ellos quieran ser, cuando lo quieran ser, y o sea, nosotros no les pongamos ni etiquetas ni expectativas de cosas que nosotros queremos que logren porque nosotros no pudimos o porque lo que sea, ¿no? Entonces, Exacto, es hermosa. importante. No, y qué bueno que lo compartes así, desde luego, y yo creo que no eres la única, ¿no? A muchísimas personas, a muchos papás les sucede eso, ¿no? Poner esas expectativas de que este bebé, ¿no? Que va a llegar, lo va a transformar todo.
Entonces yo creo que es como muy humano, ¿no? Porque nos ilusiona, nos emociona, pero como tú bien dices, ¿no? Igual y nuestras expectativas son unas, pero la realidad es que a veces yo creo que ellos ni se enteran, ¿no? Porque ellos vienen a su misión, ellos vienen a hacer lo que tienen que hacer. Si vienen en una misión de unión familiar, de reconciliación, desde luego que lo van a hacer, ¿no? No pueden regresar si no lo logran en ese sentido. Y con el tema de Franco, pues yo creo que está muy palpable, ¿no? De que él vino a su misión, vino por un tiempo muy breve, como sucede con muchos de los bebés que están en esta hermosa comunidad, pero vino a marcar algo muy importante, ¿no? Y a veces, aunque uno pone muchas expectativas, porque eso es muy humano, recordemos que esas expectativas tienen más que ver con nosotros, ¿no? Porque realmente al final creo que una de las lecciones es, si yo pongo mi felicidad, mi sentido de vida, si yo lo pongo y lo deposito en algo externo, como puede ser un hijo, como puede ser un bebé, como puede ser una pareja, como puede ser, ¿no? Entonces es muy frágil. El llegar a esa felicidad es muy frágil cuando no viene de adentro, ¿no? Entonces, Linda, me encanta que tú lo menciones así porque creo que a todos nos sucede. Yo en algún momento con Patty también, ¿no? Después de tener a Ángela y a Patricia es como Patty, 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 ¿no? Y va a venir y tal. De hecho, sí, fue luz tremenda, ¿no? Pero ella era un arcoíris celestial, ¿no? Como yo se los he dicho, ¿no? Arcoíris terrenal, arcoíris celestial, pero me gusta mucho esto que dices y es invitar a las mamás a que reflexionen en esto, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos nuestras expectativas en algo externo que nos haga felices? Y la clave es que tú debes de ser ya feliz, ya plena, para que eso llegue y para que eso se dé, ¿no? Y lo puedas valorar. Entonces, hermosa, me encanta esto que dices. Gracias por puntualizarlo así. Sé que a muchas mamás les va a hacer reflexionar, ¿no? Creo que eso es importante porque a veces depositamos toda nuestra felicidad y todo nuestro bienestar en si tenemos o no un hijo terrenal, cuando en realidad no es así, ¿no? Existen también posibilidades donde quizás no lleguemos a ser mamás terrenales, pero eso no quita que podamos ser felices y ser plenas en esta existencia. ¿Y qué más que con nuestros hijos celestiales, ¿no? Entonces, Linda, yo te quiero dar las gracias por esa puntualización y también igual preguntarte, porque creo que esto va a ser importante. Muchas mamás que empiezan a vivir su duelo, ¿no? Y que no saben ni le encuentran ni pies ni cabeza, y tú, hermosa, que traías además 3 duelos acumulados, por decirlo menos, porque habían otras cosas saltando en ese momento, y preguntarte un poquito, Linda, ¿qué te gustaría compartirles de cómo fue? Porque sigue siendo tu proceso de duelo, lo sigues elaborando. Es algo que continuamos haciendo hasta el último día. Pero, ¿cómo podrías tú compartirles qué fue lo que tú experimentaste cuando duelaste a Franco? Híjole, yo te puedo decir que hoy sigo en proceso de duelo de todo, ¿no? De mi trabajo, porque también tú tienes una visualización de tu vida profesional y por alguna situación de repente cambia, pero al final también vienen cosas buenas, ¿no? Y Ujú. también yo te puedo decir que Franco en su corta existencia, digamos, terrenal, ha sido el maestro más grande que he tenido, ¿no? Y él me ha abierto mucho a conocerme. O sea, hoy me estoy dando cuenta que había muchas cosas que yo tenía que trabajar, que tenía que sanar, y no lo había hecho, ¿no? Siempre estás ocupado, siempre tienes mil cosas que hacer. Entonces, tu prioridad, o sea, tú como prioridad te pones hasta el último. Y Exacto. entonces, cuando de repente te enfrentas a este tipo de situaciones que la vida eh, te empuja, ¿no? Entonces, pues tienes que, ahora sí que te empuja y si no sabes nadar, pues manotea y que aprendes a salir a la superficie, ¿no? Claro. Entonces, así me siento hoy. Eh, Estoy trabajando el duelo de mi papá, estoy tomando talleres también para sanar todas esas heridas que yo venía arrastrando y que no quería reconocer que tenía. Y todo eso fue a raíz de lo que sucedió con Franco, ¿no? Justo ayer tuve una sesión eh, de la terapia que estoy tomando para trabajar el duelo de mi papá
Y platicando con ella me decía que es difícil entenderlo, ¿no? Pero a veces los bebés se van, o sea, llegan y se van para darle vida a los papás, para darle un regalo de pulirlos, de sanarlos. Entonces, a veces Yes. uno no lo entiende, ¿no? Y buscas, es que ¿por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué? O sea, nunca vamos a encontrar esa respuesta, eso es un hecho, pero más bien, ¿qué haces con todo eso que tienes? Eh, y hoy yo me doy cuenta que Franco, o sea, la misión de Franco fue enseñarnos a su papá y a mí que tenemos que trabajar y tenemos muchas cosas eh, que cimentar para estar bien de manera interna y después hacia el externo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que platicabas en la última masterclass que teníamos y eso más haciendo referencia a los bebés arcoíris, que es como un árbol de frutas, ¿no? Y que esa fruta no se va a caer del árbol ni antes ni después, va a ser en el momento Exacto. preciso, ¿no? Ujú. Y me acuerdo mucho esa analogía que tú hacías, y es así, ¿no? Franco, por eso te decía, ¿no? No sé si estuvo bien que hayamos decidido continuar con nuestro plan de ser papás cuando acabamos de pasar el duelo de nuestros papás, pues nunca lo voy a saber. Yo lo único que sé es que llegó en el momento en el que nos vino a enseñar tantas cosas y en ese tiempo que estuvo con nosotros nos marcó de una forma tal que hoy en día su papá y yo estamos trabajando para poder sanar. Uf. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no te podría decir ni siquiera cómo ha sido el camino porque yo veo hacia atrás y no le encuentro ni pies ni cabeza. Porque estoy como trabajando de este lado y luego me tengo que voltear para acá y luego, o sea, como que tengo que estar, ahora sí que se me junta la lavada con la planchada, Sí. este, pero, pero al final es trabajar, ¿no? O sea, y justo hoy estaba escuchando uno de tus episodios del podcast y justo dice eso, ¿no? O sea, nadie puede venir a trabajar eso por ti. Entonces, mientras día a día tú vayas dando un pasito hacia adelante, aunque sea chiquito, eso te va, digamos que acercando hacia, o sea, esto nunca se cura, no se quita, el duelo no lo superas, simplemente aprendes a vivir con ello. Entonces, Exacto. mientras tú trabajes día a día para, pues justo, ¿no? Hacerlo parte de tu vida y que, pues si un día tienes que llorar, te sientes, llores y continúes, ¿no? No los vas a dejar de querer, no los vas a dejar de extrañar, no los vas a dejar de amar, sino es más bien honrar su existencia y trabajar en eso. O sea, al final, en octubre se va a cumplir un año que Franco nació al cielo y también, así como hoy se hizo presente No. al inicio de este podcast, él me llevó contigo justo el día, la noche que él que él se fue, ¿no? Entonces fue como yo te estoy conduciendo hacia donde tú vas a poder encontrar ese apoyo, ese aliento, esas palmaditas en la espalda que vas a necesitar, porque yo sé que lo vas a necesitar. Entonces, yo estoy segura que fue Franco quien me acercó contigo No. y llegué justo ese día sin, sin saber que así se iba a dar la partida de Franco, pero desde ese momento hasta ahorita me he dado cuenta que así es como de alguna forma yo he aprendido y también de las experiencias que tú nos compartes, de lo que tú viviste y también lo que comparten el resto de los papás, ¿no? Nadie nos enseña cómo se vive esto y también eso es algo que me gustaría mencionar, ¿no? Cuando uno, o sea, a lo mejor cuando uno no lo ha vivido de cerca, piensas que
lo natural es que cuando una persona ya se embarazó, eso es igual a que el bebé ya nació y Ajá. que, ¿no? O sea, que así es, ¿no? O sea, te Regla, embarazas, sí, claro. Ujú. el embarazo perfecto, nace el bebé y así, ¿no? Y poco se habla de esa probabilidad, de esa estadística que hay de cuántos embarazos no llegan a término. Y eso pues difícilmente uno lo sabe, porque se vuelven temas tabús, porque son temas que casi nadie habla, porque también mucha gente que lo ha vivido no lo quiere abrir, y es como un círculo vicioso, ¿no? Y eso es porque también es un duelo no reconocido, porque a veces la gente no tiene como el tacto o la empatía de lo que puede estar viviendo un papá o una mamá en un proceso así, Justo. y entonces prefieres callártelo, y ese es mi caso también, ¿no? Yo hasta ese momento es poca la gente con la que he abierto lo que sucedió con Franco, porque todavía me siento rota, ¿no? O sea, todavía no siento, bueno, no sentía, porque en este momento lo estoy abriendo, eh, tenía mucho miedo a abrir esta experiencia que hemos vivido y que nos ha dolido en el alma, y tener o recibir algún comentario que nos haga sentir peor, ¿no? Y a veces yo quiero pensar que la mayoría de las veces la gente lo hace por tratar de ayudarte y de sostenerte, pero a veces, y yo me incluyo, ¿no? O sea, a veces cuando una persona fallece y tú dices, lo siento mucho, ¿no? O te acompaño en tu dolor, pero a veces no sabes lo que esas palabras pueden implicar para la persona que está pasando por ese dolor. Hoy yo lo entiendo, desde que mi papá murió, cuando la gente me decía algo así, yo como decía, pero ¿cómo vas a entender mi dolor si tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando? ¿No? O sea, Exactamente. y sé que lo estaban tratando de hacer con la mejor intención, pero en ese momento estás con las emociones y con los sentimientos a Uf. flor de piel, y entonces creo que a veces es mejor no decir nada, ¿no? Y simplemente acompañar, y eso es en un duelo así, cuando es el duelo de un bebé, vienen muchas otras palabras o muchas Uf. otras frases en el cual pues te puede doler y aparte es tu bebé, ¿no? Es tu ilusión, es esa vida que tú pensabas y que soñabas darle. Lo más Entonces, sagrado. exacto, entonces, por más que, ay, bueno, al menos fue ahorita y no después, o pero pues si fue poquito tiempo, o que si todavía estás joven y te puedes volver a embarazar, o sea, hay muchas frases que creo yo que deberíamos de evitar, ¿no? Entonces, también mucho el poder hablar hoy de esto es justo porque pues yo nunca había tenido, creo, o al menos no que me haya enterado, porque insisto, a lo mejor ha pasado y por no querer abrirlo, pues no nos enteramos, ¿no? Entonces, yo no había pasado por una situación cercana así. Y entonces, pues ahorita justo ese es el miedo, ¿no? De abrirlo, de es que, ¿qué me van a decir? Es que tengo miedo que me digan algo que me lastime más, que me cuestionen, o que me empiecen como a dar, eh, como tratando de darme esperanzas, pero que al final no saben cómo pueden impactar esas palabras en mí. Entonces, pues justo eso trabajándolo contigo y con el resto de los papás que están atravesando por esta situación, es algo que definitivamente es importante hablarlo, ¿no? Y también por eso es que estoy aquí, porque, y escuchaba la historia también cuando tú viviste por primera vez lo de Patricio, ¿no? Y que decías, es que en ese momento todavía era menos lo que se hablaba al respecto, ¿no? Entonces, Uf. es bien complicado, pero al final hoy quiero compartirlo porque sí me parece importante que de alguna forma y tal vez con un mini granito de arena podamos ayudar a los papás que están atravesando por esto y que sepan que no están solos, ¿no? Que al final
habemos varias personas que estamos atravesando por esto y que el hablarlo también te libera. Hoy yo escuchando, y te lo decía hace un ratito, ¿no? Escuchando tu podcast, este episodio que me ha marcado demasiado porque justo me siento que estoy atravesando por ese proceso que se llama De mí para mí. Y hay una frase que dijiste y que me quedó así tatuada: lo que no se afronta se hace más grande. Y yo he vivido todos estos meses sin querer afrontar y sin querer hablar de la situación por la que pasamos, por miedo a comentarios, por miedo a cuestionamientos, por miedo a cosas que a lo mejor pueden suceder o no pueden suceder, pero yo ya me estoy haciendo ideas. Ideas. Y, por, y porque también me ha costado mucho trabajo hablarlo, ¿no? De repente se te quiebra la voz y es imposible que puedas continuar platicando, pero hoy, gracias a ti, Pati, estoy aquí, hablándolo y abriéndolo, porque también Franco es parte de esta familia. Franco, de manera física, no está hoy con nosotros, pero, pero él es parte de nuestra historia, es parte de esta familia y ha sido ese motor que nos ha llevado a crecer y a sanar y a trabajar por primera vez en todas esas cosas que nunca habíamos querido voltear a ver. Entonces, definitivamente si hoy yo estoy eh, aquí, es por él para él. Hermosa, hermosa, me encanta. Y a ver, quiero que por favor tomen notas, mamá, porque esto es bien importante lo que está pasando aquí con Linda. A ver, lo que tú dijiste, y que sí, ¿no? Lo dije en el podcast y yo siempre lo estoy repitiendo. A ver, lo que no se afronta crece. Hoy Linda está aquí afrontando, dando voz a su bebé y a su experiencia, cosa que no había podido hacer en todo un año. Y Linda, te quiero preguntar que les compartas a las mamás y a los papás que nos escuchan, ¿qué se siente? ¿Qué estás sintiendo tú ahorita que te estás liberando y que estás compartiendo y que estás afrontando? ¿Cómo se siente? A ver, cuéntame. Híjole, es como si te quitaran una lápida de encima. Me encanta. Te lo contaba hace 2 semanas y yo creo que si no me hubiera pasado a mí y alguien me lo hubiera contado, no lo hubiera creído. Te digo que tengo tanto tiempo con este contenido, es poca gente con la que nos hemos abierto para contarles lo que sucedió con Franco. En un inicio yo no quise ni contárselo a mi mamá porque veníamos, insisto, ¿no? Del duelo de mi papá y yo no quería sumarle más dolor. O sea, en lugar de darles la noticia, que ya incluso hasta estábamos planeando cómo les íbamos a decir, que íbamos a tener un bebé, o sea, estábamos haciendo todo y al final fue completamente diferente, ¿no? Y entonces todo eso nos lo fuimos guardando, ¿no? Entonces siempre como que te dicen, espérate a las 12 semanas para que des la noticia y hoy me doy cuenta que pues sí y no, porque al final, sea en el momento que sea, si tú te guardas esto, al final te tragas todo ese dolor, ¿no? Y a mí así me pasó y me ha seguido pasando porque, insisto, hay mucha gente con la que no hemos abierto este tema. Este, y entonces, en el momento que lo hablas, o sea, yo, por ejemplo, a mi mamá no se lo había dicho, insisto, ¿no? Por el tema de que no quería causarle más dolor, por lo que había sucedido con mi papá, pero yo vivo en una ciudad diferente a donde vive mi familia. Y entonces yo había evitado estar yendo para allá porque estaba evitando a mi mamá, ¿no? O sea, porque ella me ve e inmediatamente sabe que algo tengo. Claro, como buena Entonces, mamá. exacto. Entonces, yo había estado evitando, incluso hasta por teléfono, ¿no? Porque no sé cómo le hacen las mamás, pero Hasta en la voz. identifican. Ajá. Entonces, evitaba mucho a mi mamá y así estuve como 4 o 5 meses, hasta que dije, es que ya no puedo más. O sea,
yo de verdad sentía que iba a colapsar, ¿no? Entonces dije, necesito hablar con mi mamá y necesito contársela. Y entonces fui a verla, me la llevé a desayunar y le conté, ¿no? Y obviamente, pues sí, de su parte fue o sea, ¿por qué no me dijiste, no? Yo hubiera querido vivir esto contigo, me hubiera gustado acompañarte, etcétera, etcétera. Y mi respuesta fue, es que yo no quería causarte más dolor, ¿no? O sea, al final yo tomé la decisión por ella de que yo no quería que ella sufriera, pero al final le quité esa oportunidad de acompañarme y de estar conmigo y de contenerme y de abrazarme y etcétera. Entonces, eh, desde ese momento que yo hablé con ella, sí sentí como una liberación, ¿no? Que para mí era pues la persona más importante a la cual yo quería contárselo y desde ahí yo sentí como un desahogo, pero al final pues te sigues conteniendo, ¿no? Y ves a la gente y tienes que poner cara sonriente De y todo todo está está bien. bien. Ajá, y entonces de repente cuando la gente te ve triste, ay, pero pues si ya tiene 8 meses que tu papá falleció, ¿no? Ya deberías de estar bien. Cuando dices, bueno, o sea, no has vivido lo que yo he vivido, o sea, no has perdido a tus papás, no sabes si un duelo puede durar un mes, 2 meses, un año o 3 años o toda la vida, eso, pues, hasta que no lo vivas no vas a saber cómo es este camino. Y no saben qué más hay detrás, ¿no? Entonces, tú tienes que poner una cara de todo está bien, no pasa nada, cuando por dentro estás Uf, destruido. vaya que sí. Ujú. O sea, completamente, ¿no? Y entonces el contenerte y contenerte y contenerte lo único que hace es, ¿no? Ujú. La presión, la presión, la presión y en algún momento se va a explotar. Yo Es. te decía hace unos días que pues justo se acercaba esta fecha que yo no sabía cómo iba a vivir. O sea, a partir de esta fecha y hasta que Franco nació al cielo, pues cómo iba a estar viviéndolo, ¿no? Y justo hace 2 semanas bueno, una semana que fue esa masterclass que yo me enfermé horrible de la garganta y de la nada. Y ese día no me podía ni parar de la cama, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a conectar y nada más voy a escuchar porque me siento muy mal y no me puedo parar, no puedo hablar. Y conforme iba escuchando lo que los otros papás iban comentando, bueno, incluso fue cuando tú diste la noticia de que nos ibas a invitar a tu podcast. Así. Este, y entonces ahí fue cuando me empezó así como a caer y empecé entonces a imaginar y en ese momento cuando según yo no quería participar más que escuchar, eh, escribí en el chat, ¿no? Y me siento así y me ha pasado esto y estoy enferma de la garganta y de la nada y no sé qué y viene el aniversario de cuando nos dieron la noticia y entonces tú me empezaste a hablar, ¿no? Y yo, insisto, ¿no? Sin poder decir una palabra, me desahogué solamente por el chat y tú me empezaste a hablar y me empezaste a decir y de manera inmediata esa bola que yo sentía, esa bola de fuego que sentía en la garganta, sentí como empezó a irse. Y de no poderme ni parar de la cama a los 15 minutos yo ya estaba arriba, seguía conectada con mis audífonos escuchando la masterclass, pero yo ya estaba haciendo cosas, ¿no? Cuando unos minutos antes no tenía ni energía para hacerlo. Entonces, imagínate, ¿no? El simple hecho de desahogarte Uf, hermoso. escribiendo, Ujú. cómo me liberó y cómo algo físico que yo tenía, ¿no? Y ese era el dolor de garganta inmenso y esa bola, te digo, de fuego que yo sentía y de repente al momento de contarte lo que yo estaba viviendo y tú me empezaste a hablar y me empezaste a decir todas esas cosas y yo sentí cómo se fue, así se siente, ¿no? O sea, eso fue algo físico que yo pude notar, pero así se siente. Y hoy que yo estoy aquí contigo y platicando de esto, o sea, siento como esa liberación. Obviamente no sé cómo voy a seguir viviendo estos días, pero hoy me doy cuenta que el hecho de poder platicar y de poder abrir y de alguna forma ayudar a los papás que están viviendo este proceso, se siente, híjole, es difícil incluso poderlo explicar, Ujú, ujú.
pero es entre emoción, entre liberación, entre saber que estoy honrando la presencia y la existencia de mi bebé, porque pues cuando no hablas de lo que sucedió es como si ellos no hubieran estado aquí. Exacto. Y al final así fue, ¿no? Y aquí estuvieron, y sea el Eso. tiempo que sea, son tus hijos. O sea, tú desde que tienes la ilusión, así lo veo yo, desde que tienes la ilusión de tener un bebé, desde ese momento tú ya los amas. Y entonces cuando te dan la noticia de que ya vienen, pues más, ¿no? Y es imaginar, y es hacer planes, y es la ilusión, y es... Entonces, no importa si son semanas o son meses o son años, ¿no? Te duele porque al final son tus hijos desde el momento en que tú estás imaginando que van a llegar contigo a este mundo. Justo, hermosa, y de verdad, wow, o sea, muchísimas cosas me venían a la mente mientras tú me estabas narrando, ¿no? Me acuerdo cuando entraste, ¿no? Que estábamos ahí en el check-in del grupo y que de pronto empezaste a escribir, pero en ese momento tú no te imaginabas que ibas a estar aquí, ¿no? 2 semanas después dando voz a Franco. Pero en ese momento algo sucedió en ti. Creo yo que cuando tú tomaste la decisión de decir, creo que es mi momento de hablarlo, inmediatamente, como te lo dijo, ese chakra garganta, ¿no? Eso que tenías atorado ahí, ¡pum! Hasta físicamente sentiste que se quitó el bloqueo. A tal grado que hoy estás aquí dándole voz a tu hermoso bebé. Y les voy a decir algo, mamás. Vean esto. Nosotros, como bien dijo Linda hace ratito, podemos estar, porque obviamente no lo hemos vivido, pues no sabemos ni qué es el duelo gestacional. Hasta que no nos sucede, estamos en este mundo. Y muchas veces sí decimos, es que esto es invisible, nadie lo ve, nadie lo reconoce. Pero tenemos que empezar por nosotras, reconocer que somos madres de hijos celestiales, de hijos de una naturaleza diferente, no física, pero no por eso menos valiosa o menos importante. Entonces también el cambio empieza por nosotros. Ahorita no hay conciencia, no hay empatía, tristemente está muy invisibilizado, pero además poco dignificado, que eso es además otra de las cosas, pero también, ¿por qué no empezar con nosotros? Y algo que dijiste, Linda, me encantó. Justo eso. Mi invitación, desde luego, a este podcast es para que ustedes puedan dar voz a lo que vivieron junto a ellos, pero yéndonos un pasito más arriba. Es súper importante que quede en esta tierra, que quede plasmado, que quede grabado, que quede aquí bien plasmado, que ellos hicieron un esfuerzo por venir y encarnar. A ver, el esfuerzo a nivel energético, kármico, espiritual, que ellos han hecho para encarnar, estar unas semanas, estar unos meses y regresar, pero toda esa travesía que su alma ha tenido que hacer para poder llegar aquí y regresar, eso nosotros lo dignificamos. Eso nosotros decimos, hijos, sabemos tu esfuerzo por estar aquí y el mundo merece saber lo que tú has venido a hacer, lo que tú nos has venido a enseñar, la luz que va a iluminarnos por siempre. Si nosotros no sacamos a nuestros bebés de la oscuridad y los ponemos aquí en el foco, ¿no? A ver, este es mi hijo. Y así como el tuyo ahorita está en ballet, tu niña, así como el tuyo es muy bueno para el fútbol, así como toca un instrumento, así como es niño, así como es niña, mi hijo es celestial y mi hijo es un maestro inmenso. Y con este orgullo lo vengo a decir aquí. ¿Cómo es que el mundo va a conocer a tantos bebés maravillosos que existen si no somos nosotros sus padres, los que hablamos de ellos y de la grandeza y de la maestría que tienen? Entonces, hermosa, por eso aún más, ¿no? O sea, Franco en este episodio está dándose a ver al mundo a través de su mamá. Franco nos está mostrando y yo quiero darle las gracias a Franco aquí y ahora en tiempo presente, porque sé que está, porque además, a ver si no se vuelve a ir a la luz, Lisa, y se nos corta el episodio, ¿no? Pero además de esa hermosa señal que nos mandó hace un momento antes de empezar, porque acuérdense que el otro lado manipula muy bien todo lo electrónico y nos manda muchas señales por ese medio, pero además de eso, digo, yo tenía la certeza que está. Sé que aquí estamos grabando tres, no somos solo tú y yo. Y quiero darle las gracias de corazón, con toda sinceridad, a Franco,
porque ha participado de este episodio, porque te ha sostenido para que tú des voz a su historia y que esto es apenas el comienzo de lo que va a ser Franco en la vida de muchos. Todos los que nos están escuchando ahora están siendo tocados por la existencia de Franco. Franco también vino a esto y estaba escrito en su destino y en su legado que hoy su mamá estaría dando voz a lo que él es, a lo que sigue siendo. Así que, hermosa, ¿qué te puedo decir? Franco, también gracias, gracias chiquito para mí. Además, ay, pues lo conozco hace tanto tiempo, ¿no? Para mí yo lo siento muy familiar, me siento tía de todos los bebés de esta comunidad y más, ¿no? He tenido el gozo de conocerlos, sé cómo se manifiestan, sé cuál es su tótem, ¿no? Sé, o sea, he visto muchas cosas y de corazón, Linda, gracias por compartirme desde el primer día, Franco, porque para mí cada bebé que llega a mi vida, cada bebé que me acerca a sus padres para yo hacer algo, lo que pueda, yo le agradezco porque se convierten en mis maestros. Así que Franco para mí lo es y sé que para muchos aquí lo va a ser. Me acuerdo perfecto el día que me escribiste, hermosa, me acuerdo dónde estaba, me acuerdo las palabras, te estaba diciendo hace un momento, pensé que eras brasileña, ¿no? Y cuando vi tu nombre que decía Iná, y dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Ha de hablar portugués? ¿Cómo le voy a decir? Y cuando abro el mensaje, veo que me está escribiendo en español, y yo, claro, ¿no? Claro, y empezamos a hablar en ese momento, y me acuerdo que me dijiste, es que yo acabo de, o sea, mi bebé apenas trascendió y de verdad que yo cuando una mamá me habla, porque sepan que a todas les respondo, para mí es algo sagrado que una mamá se acerque a mí con este dolor. Y me acuerdo que dije, Dios mío, tengo que prestar atención, porque este bebé me está mandando a su mamá así, inmediato, ¿no? Y yo me siento muy honrada de que si es así, porque yo así lo creo, no creo que haya una mamá o un papá que llegue aquí sin ser guiados e impulsados por sus hijos. Entonces yo quiero darle las gracias porque me honra que él haya visto en mi servicio algo que pudiera ayudarte a ti, hermosa. Así es que se las quiero, pues le quiero dar las gracias a Franco. Y también me gustaría que por último le compartieras algo más a la comunidad hermosa, que creo que es algo precioso que está haciendo Franco en tu vida. Y me gustaría que les contaras un poquito acerca de cómo estás comenzando en este camino de autodescubrimiento. ¿Cómo estás comenzando a vivir tu propósito? Porque no me queda duda que Franco es quien te lo ha regalado. Así como Patty y mis hijos me dieron mi propósito en las manos, ¿no? A ver, yo soy feliz de estar aquí. Me encanta, estoy aquí grabando con Linda, mañana tengo sesiones, voy a ver a los papás, o sea, amo eso, ¿no? Pero también cada bebé tiene algo muy profundo que dejar en sus padres y en tu caso también creo que ha sido el tema del propósito, un cambio de vida y me encantaría que les compartieras a las mamás porque ahí está Franco accionando en ti, ¿no? Entonces, ¿por qué no les platicas un poquito? Sí, Pati, mira, definitivamente, te digo que, bueno, te platicaba que pues durante muchos años yo me dediqué completamente a mi vida profesional. Yo soy mercadóloga y estudié una maestría en dirección empresarial. Y pues bueno, ese era, digamos que mi rumbo, ¿no? Yo me veía así, ¿no? Toda la vida haciendo eso, porque, y también lo disfruté mucho en su momento, ¿no? Eso era Claro. lo que a mí me apasionaba y así me veía yo, ¿no? Conforme vas avanzando en la vida, te das cuenta que hay ciertos sueños que tú quieres cumplir, ¿no? Y entonces, en algún punto, cumplí muchos sueños profesionales y ahora me quería enfocar a mi vida personal, ¿no? Que de alguna forma, pues no es que hubiera olvidado, pero como que había dejado un poco de lado. Entonces, justo fue en pandemia que me di cuenta que a mí como que siempre me había gustado el tema de la cocina y la onda así, pero pues nunca tenía tiempo, ¿no? Y justo en pandemia, pues que estábamos completamente encerrados y que ahí sí no tenías de otra más que cocinarte, me di cuenta que era algo que me gustaba mucho hacer, pero también por temas de salud, y yo soy, bueno, era muy postrera, súper dulcera, todo el tiempo tenía que estar comiendo algo dulce, y por temas de salud tuve que empezar como a dejar el azúcar y el gluten y cosas
pues que de alguna forma no me estaban haciendo bien. Entonces, justo en pandemia empecé como a meterme a temas de repostería, mucho más enfocado a tema de repostería saludable. Y lo empecé a hacer aquí, ¿no? En casa, y me di cuenta que era como una terapia para mí. O sea, cuando yo lo estaba haciendo era como olvidarme de todo lo demás que estaba pasando, de no sentirme encerrada y de no sé, como empezarme a demostrar a mí misma que tal vez tenía una habilidad que yo no conocía. Ah, Y entonces me empecé a meter a eso, pero tengo como a la onda más de no utilizar azúcar y lo hacía aquí para la casa, ¿no? Y entonces me empezó a llamar la atención y me empecé a meter a cursos de repostería saludable y en ese momento yo seguía trabajando, ¿no? Esto era más como un hobby, ¿no? Como esa pasión que empiezas a darte cuenta que tienes. Y pues así empecé a darme cuenta que era algo que me encantaba hacer y empecé, no sabes, que si mis moldecitos y a empezar ay, a comprar cosas, pero lo veía más lindísimo. como un hobby, honestamente, ¿no? Y pues nada, mi trabajo cada vez estaba más demandante y pues como que lo tuve que dejar un poco de lado. Entonces, pero fíjate, obviamente, pues siendo mercadólogo, bueno, porque también mi esposo es mercadólogo, así fue como pues lo voy a empezar a hacer un poquito más como en forma y empecé a como que el logo y el nombre y el concepto, y el logo, desde ese momento tenía una Catarina. Está A mí siempre hermosa. me han gustado las Catarinas, ¿no? Pero como que nunca te imaginas, ¿no? Y entonces tengo que, lo tuve que dejar por un buen rato porque pues mi vida laboral estaba cada vez como más intensa, y entonces pues esto decidí como dejarlo un poco. Y entonces cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo, no sabía exactamente pues qué iba a hacer, ¿no? Yo en ese momento mi plan era ser mamá y dedicarme completamente a eso, pero bueno, la vida cambia de un momento a otro y cuando te das cuenta, pues todos los planes que tú tenías Ajá. de alguna forma, pues eran distintos, ¿no? A lo que tú tenías planeado. Entonces, fue justo cuando Franco nació al cielo el 31 de octubre del año pasado y a la semana fue que decidí retomar pues ese proyecto, ¿no? Que yo había iniciado hace años. Y no lo había ni siquiera pensado cuando de repente, pues como empecé y esto y lo otro y no sé qué, y el logo, ¿no? La Catarina. Y pues justo hablabas tú hace un rato de las señales y la forma en cómo Franco se ha manifestado en mi vida desde que, desde que venía ha sido por medio de Catarinas. Hermoso. Incluso cuando fui a hacerme la prueba, eh, traía una Catarina en la ropa, ¿no? Pero en ese momento como que no Uf, lo asocio, ¿no? Y entonces yo tengo viviendo 10 años en Toluca y jamás había visto Catarinas acá. Ah, rarísimo. raro, muy raro. Hasta hace un año que empecé a ver Catarinas en momentos claves, ¿no? Incluso Ujú. cuando Franco nació al cielo, que fue el 31 de octubre, mi esposo, desde que su mamá falleció, tenía, o bueno, tiene, eh, pues dentro de, como de su familia, tienen, pues esta, ¿cómo decirlo? Como la cultura de poner ofrendas, ¿no? A los Ah, familiares que han partido, y él cada año le ponía ofrenda a su mamá. Eh, y bueno, ese año iba a ser el primero en que íbamos a poner ofrenda para Puca, para su papá, para mi papá. Y pues nada, ya habíamos como planeado, ¿no? Cómo íbamos a poner la ofrenda, etcétera, ¿no? Y nunca me imaginé que iba a ser la primera vez que iba a poner incluso una ofrenda para mi bebé, ¿no? O uf, sea, eso, no, eso es, no lo, no, es eso, tremendo. eso, eso no está en los planes, eso Mm, no, de ¿no? nadie, ¿no? Claro. Y entonces, pues fue un proceso bien difícil porque justo, pues me tuvieron que hacer un procedimiento Ujú. y pues la doctora me dijo, pues no puedes levantarte de la cama en
no recuerdo cuántos días, no puedes bajar escaleras, no esto, no lo otro, y yo estaba, decía, es que cómo, ¿no? O sea, es la ofrenda para mi papá, es la ofrenda para mi bebé, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo no voy a bajar a ponerla? ¿Cómo no voy a bajar a verla? Y entonces Javier me ayudó a bajar y estando pues en la ofrenda, vuelta en llanto, con Uf, emociones muy difíciles. muy difícil. Era en la noche, o sea, no es como que fueran las 2 del día, no era en la noche, no recuerdo, 8 o 9 de la noche, y de repente en la puerta que da hacia el jardín, una Catarina roja así Uf, atravesando la puerta, ¿no? Y dices, o sea, a esta hora, o mm, sea, con este frío, ¿cómo es posible, no? y en este Entonces, momento, ¿no? exacto, y fue cuando te digo que justo pude bajar y estaba yo viviendo un momento de tanto dolor y se hizo presente. Entonces, en ese momento me hice consciente y recordé las veces que antes de eso me había encontrado con tantas Catarinas, pero no lo haces, o sea, no lo ves o no te das cuenta hasta que como que empiezas a hilar y dices, Eso. Ujú. aquí está, ¿no? Y entonces, ahorita de ese propósito que tú hablabas, yo lo retomé pocos días después de que pasó lo de Franco y justo fue o sea, tiene la Catarina sin yo haberlo imaginado hace 3 años que empecé con Wow. este proyecto, que era como un hobby, y aquí está presente, ¿no? Y entonces, hoy tengo un propósito que fue ahora sí que guiado por Franco, que estaba Ujú. ahí presente y desde siempre yo no había caído en cuenta. Y hoy, gracias a Dios, ese hobby que yo empecé simplemente por distracción en pandemia, me ha dejado tantas alegrías y sentirme que de alguna forma yo puedo, y te lo comentaba la semana pasada, de alguna forma puedo ayudar a la gente a que pueda tener un momento, eh, no sé, como de desestresarse, de poder disfrutar de algo que regularmente no pueden comer, Es. eh, de poderles ofrecer, o sea, me he encontrado con tantos niños, Pati, que tienen alergias, que no pueden comer N cantidad de ingredientes, y hoy yo con lo que estoy haciendo les doy esa posibilidad de que una niña de 4 años que en su vida había podido comer un pastel, y que este año su mamá me dio la oportunidad de prepararle su pastel de cumpleaños y que la Hermosa. niña lo pudo disfrutar y lo pudo comer sin ningún tipo de riesgo. Encontrarme a los niños en la calle y que me abracen y me den las gracias porque después de que nunca habían podido comer algo dulce, hoy lo pueden comer. Y entonces ese es mi propósito hoy, ¿no? El poder compartir con la gente esta pasión que yo tengo, que aparte se convirtió en un propósito que Franco me impulsó a retomarlo y que de alguna forma, chiquita tal vez, puedo, puedo ayudarle a la gente que tiene ciertas condiciones de salud eh, Ujú. o alguna alergia, lo que sea, y que pueden probar un bocado y tener como esta magia, ¿no? Y poder compartir con su familia un momento especial. Entonces, Ah, hoy este es mi propósito. Eh, Te digo, yo de profesión soy mercadóloga, pero hoy yo me estoy dando contadora. cuenta que esto, sí, exacto, Ah, pero hoy me estoy dando cuenta que esto es lo que me apasiona y sobre todo que la gente está reconociendo, ¿no? Y está dándose cuenta que puedo darles esa oportunidad. Y entonces, pues de alguna forma también como que trato de mezclar mi profesión, ¿no? Porque eso, pues creo que hoy lo sigo haciendo y estoy tratando de darle una identidad de marca, etcétera, ¿no? ujú. Pero sí el fondo que es poder ayudar a la gente de alguna forma, Claro. este, y lo platicaba contigo, ¿no? Cuando de repente, pues tú tienes visualizado tal vez en tu plan profesional una cosa distinta y de repente, pues por alguna situación te topas con esto y me identifiqué muchísimo contigo cuando contaste tu historia,
porque al final hacia allá es a donde nos lleva, ¿no? Y de una forma que no te imaginas. Exacto, exacto, hermosa, me encanta. Espero que quienes están escuchando esto, Linda, resuenen con tus palabras, porque aún en el dolor más profundo, aún en las pérdidas que vivimos, hay regalos, hay belleza, hay revelaciones, hay milagros, ¿no? Los milagros que no ocurren como pensamos, pero los milagros que ocurren como deben de suceder, por ejemplo, el hecho que tú estés aquí hoy, no sé si te has dado cuenta, que tú estés aquí dando voz a tu hijo después de llevar esto en el corazón por tanto tiempo, es milagroso. El hecho de que tú después de vivir tanto dolor encontraras que el propósito en tu vida es servir, es un milagro. Podemos ver tantos milagros que están apareciendo y que nacen de una experiencia dolorosa, porque tú lo decías hace ratito, Linda, es como que nos vienen a pulir, pero al ser humano, ¿qué lo puede pulir más que no sea el dolor? Como que somos ese diamante en bruto, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pule? El dolor. Y hoy, gracias por compartir todos los regalos que Franco te sigue haciendo, porque hoy estás viviendo una vida que nunca esperaste vivir, ¿no? Porque nadie imaginamos que alguna vez íbamos a estar aquí viviendo esto, pero que también, Linda, tampoco imaginaste que ibas a empezarte a conocer a este nivel, a descubrirte a ti misma, a amarte como nunca te has amado, a descubrir tu propósito, a servir y saber que en cada bocado y en cada risa de esa niña, ¿no? De 4 años, está vibrando Franco, ¿no? Está la esencia de él. Él está en todo. Así que tú eres mercadóloga, sabes que tu marca va en cada bocado, sabes que va en cada bolsita, en cada etiqueta, pues así también está el sello de tu hijo, en cada cosa que tú haces. Así que te felicito de todo corazón. Yo les comparto a todas las que están escuchando que estoy feliz porque he visto a Linda en el proceso del día cero al día de hoy. Y les puedo decir que esa Linda ha crecido, se ha procurado a sí misma, le ha puesto todo el corazón, que ha estado en un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, pero que hoy vean en dónde la ha puesto su hijo. Y yo, hermosa, tengo como la imagen aquí que siento que Franco está aquí radiante, vibrando en gratitud, feliz, con sus alas extendidas, así lo visualizo, ¿no? Feliz y aplaudiéndote quizás con esas alas de en quién se está convirtiendo su mamá y cómo ha podido ver aún en el dolor toda la belleza que ellos son. Linda hermosa, yo quiero darte las gracias una vez más, porque me honra que hayas elegido este espacio para poder dar voz a Franco, a tu historia, que sé que están muchas mamás identificándose, que muchas mamás dicen, wow, yo quiero hacer lo que está haciendo Linda, que hoy quizás están en ese sinsentido brutal, en ese estado de supervivencia y que dicen, quiero llegar a ser como Linda, ¿no? Que todo y a partir del dolor hoy está viviendo su propósito, ¿no? Hoy sigue sanando heridas de su infancia, de la vida, y hoy está conociéndose a sí misma como nunca. Te quiero dar las gracias a ti, Linda, pero también y especialmente a nuestro invitado especial, que es Franco. Y yo le quiero dar las gracias a ese muñeco, no solamente por este momento, sino por confiarme en una parte del proceso, como tú dijiste, Linda, aportarte un granito de arena, que es lo que intento hacer para ti y para todas las mamás que están aquí, que nos escuchan. Y gracias a él por participar, por estar tan activo, por jugar con la luz de tu casa antes de que empezara el episodio y decirte, mamá, sí estoy yo aquí. No me sorprendería que ahorita me digas, Pati, me encontré una Catarina porque Franco es Franco, ¿no? Entonces, gracias, hermosa, de todo corazón. Gracias por compartirte y gracias por tu confianza siempre. Gracias a ti, Pati. La verdad es que te lo decía en principio, yo sé que él me guió contigo, ¿no? Y justo ese día que dices que te acuerdas perfectamente del mensaje que te escribí, yo estaba desesperada, ¿no? Tratando de buscar respuestas. A veces uno lo busca en internet, o sea, San ¿no? Google. O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? O Sí, sea, sí, sí. A tratas mí, a mí, Linda Treviño, ¿por qué me está pasando esto? ajá, Sí, a ver si sí. ahí hay.
que Wikipedia me dé la respuesta. Y pues honestamente no recuerdo ni siquiera qué estaba buscando, estaba yo desesperada, sabía que, o sea, lo único que yo sabía es que decía, es que qué más me puede pasar, ¿no? Ya no puedo con más dolor, ya no puedo con más pérdidas, ¿no? Y de alguna forma encontré tu teléfono y me acuerdo que escribí por WhatsApp, pero yo esperando que hubiera una respuesta automática o alguna persona que, o sea, ¿no? Como que siempre te responde alguien Un asistente, que, ¿no? que opera el WhatsApp, pero pues que no sabe a lo mejor la, la situación por la que estás pasando, ¿no? Y entonces mi primera sorpresa fue, no, o sea, fue Patti quien me contestó. Ni recuerdo qué hora era, y fuiste tú quien me contestó y quien me contuvo en ese momento que yo no sabía, o sea, no sabía ni quién era, no sabía qué estaba pasando. Entonces, es algo que yo te agradezco infinitamente, Patti, porque definitivamente mi primera impresión de confianza contigo fue eso, ¿no? Que fuiste tú quien me contestó, que no importó la hora en que yo te escribí y que desde ese momento me diste esas palabras de aliento cuando yo sentía que mi vida no tenía para dónde, ¿no? Entonces, de verdad te agradezco todo el acompañamiento que he tenido contigo. Hoy me siento distinta. Obviamente sigo sintiendo mucho dolor, sigo en un mar de emociones, pero de alguna forma mucho más encaminadas. Sé de alguna forma también que es un proceso de trabajo que tengo que seguir haciendo y que probablemente esto nunca pare, ¿no? Porque, insisto, el duelo vive contigo, pero sé y hoy entiendo esto que hablamos, ¿no? De los propósitos y de las señales y agradezco infinitamente el paso de Franco en esta vida y que no me dejó sola. O sea, al final físicamente él no está, pero me acompaña en todo momento y sobre todo fue como yo no te puedo acompañar físicamente, pero aquí te pongo a Pati, Oh, que, hermosa. es un ángel Oh, hermosa. que nos va a acompañar y te va a ayudar a ti en este proceso tan difícil, ¿no? Entonces, gracias a ti, Pati, por toda esa magia, por todas esas experiencias que tú nos compartes también, porque tú o sea, sobre todo eso es lo más importante para mí, que tú entiendes el dolor por el cual nosotros estamos pasando y siempre tienes esa palabra mágica y adecuada para ayudarnos cuando estamos atravesando por un proceso complicado, ¿no? Entonces, de verdad que yo me siento muy honrada en estar hoy contigo. Eh, Muchas veces, digo, y es algo que también me gustaría compartir, que muchas veces pensamos que solamente las mamás sufrimos el proceso y en realidad lo vivimos diferente a los papás, ¿no? O sea, Así es. cómo lo viven ellos. A nosotros nos pasó, Javier y yo tocamos fondo por todo el dolor que hemos atravesado. Eh, y hoy estamos trabajando cada quien en sanar tantas cosas que tenemos arrastrando de manera individual y el dolor que traemos como pareja de haber perdido a nuestro bebé. Y hoy yo de alguna forma también, gracias a ti, estoy entendiendo cómo viven ellos el proceso, ¿no? Porque a veces, bueno, hablando de mí, no sé si todas las mujeres lo vimos igual, pero yo lo viví en, o sea, yo si lloro quiero que me abracen, ¿no? Y quiero que me apapachen y quiero Claro. y yo me doy cuenta y ya lo entiendo porque en su momento no lo entendí así. Ellos lo viven diferente. Ellos necesitan su espacio, ellos necesitan tener tal vez un tiempo a solas, este, y eso no quiere decir que no les duela, y les duele mucho, Claro, pero ellos lo claro. viven, ¿no? Y también, desafortunadamente, creo que la sociedad hace que
que un hombre siempre tenga que hacerse el fuerte, cuando por dentro igual está destrozado, ¿no? Exactamente. Entonces también eso lo he aprendido contigo y con los papás que forman parte de la comunidad, ¿no? Porque a veces son pocos los que se atreven a hablarlo y los que no lo hablan no es porque no lo quieran o porque no les duela o porque ya se les olvidó. O sea, al final para algunos es incluso más difícil, ¿no? Externarlo. Y con los papás que hoy forman parte de la comunidad y que se conectan a check-in o que están en el chat, pues también uno va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde, oye, ¿tú cómo lo vives como hombre? Y te comparten su experiencia y entonces nosotras aprendemos también a entender cómo lo llevan Justo. ellos, ¿no? Y sin duda eso es algo que yo no hubiera podido conocer solita, ¿no? Para mí hubiera sido es que me está dejando sola y estoy viviendo este proceso yo y a él no le importa porque él agarra y Ujú. se va. Ah, Él exacto. quiere hablarme, ¿no? Y no, o sea, al final eh, de repente hablamos lenguajes distintos, pero eso no quiere decir que no estemos viviendo el mismo dolor. Y eso es algo que también quería compartir porque en mi momento, bueno, en su momento yo no lo entendía y en su momento yo me cuestionaba y en su momento yo me enojaba e incluso les decía a ustedes, es que ¿por qué a él no le duele? ¿Por qué él no lo demuestra? ¿Por qué él no? Pues claro que le estaba doliendo y claro que lo estaba Claro. demostrando de forma distinta. Entonces, pues también, insisto, eso es algo que quería compartir porque si hay mamás que están pasando por este proceso, eh, pues es abrirlo también, ¿no? Y de alguna forma que sepan que tal vez sus parejas lo están viviendo con mucho dolor, pero también ellos lo viven de manera distinta y también a veces ellos tienen que hacerse los fuertes, ¿no? Porque una es la que está pasando por el proceso difícil, lleno de hormonas, Uf, físicamente también, ¿no? Todo lo que pasamos. Sí, la locura, la y el locura. miedo que pueden enfrentar, ¿no? O sea, cuando ven a su esposa, a su pareja en un momento difícil, lleno de dolor, ¿no? Ujú. Me refiero físico y que no saben qué hacer, te llevan al hospital, corren, qué hacen, a quién le hablan. Entonces también ellos viven un proceso distinto acompañándonos y doliéndoles la pérdida de su bebé y aparte ver el dolor que está viviendo su esposa, su pareja, y no saber ni qué hacer. Exactamente, Linda. Gracias por señalar eso, porque es súper importante. Y muchos papás escuchan este podcast, ¿no? Creo que por eso es tan importante que ellos puedan definitivamente dignificar su duelo siendo ellos mismos, ¿no? Mostrándose vulnerables y entendiendo que papá y mamá pueden estar duelando a un mismo hijo y estar viviendo duelos completamente diferentes porque es así, no hay dos duelos iguales, ¿no? Así es que gracias por ese llamado que le haces a los papás, ¿no? Y este llamado creo que viene también del papá de Franco, ¿no? Franco también llamando a muchos papás a que lo puedan abrir, se puedan mostrar vulnerables, puedan llorarle a un hijo que tienen todo el derecho de hacerlo, soltar creencias tan limitantes y tan primitivas de que los hombres no deben llorar, que eso yo creo que ya es de cavernícolas, ¿no? Que ya, o sea, estamos en un mundo ya, ¿no? Donde sabemos perfectamente que somos seres espirituales, emocionales, energéticos y que tienen todo el derecho. Y por lo demás, hermosa, simplemente decirte un gran gracias. Gracias de todo corazón por tus palabras, porque además me inyectan gasolina para continuar en esta misión. Y gracias porque tú, como muchos papás, me demuestran que también yo estoy quizás en el camino indicado, ¿no? Que estoy aportando ese granito de arena, granitito, porque quien sana, quien restaura es Dios. Y de ver corazón, gracias por toda la confianza que has depositado en mí, por formar parte de este grupo y sobre todo por aportarte a ti, por compartirte a ti, a Franco y a tu esposo a este mundo y a esta comunidad hermosa. Me honra tenerte en este episodio y me encantará que para resumir y al final, en una sola palabra, si tú pudieras decir en una sola palabra lo que Franco vino a expresarle a la gente, a muchas almas de este mundo, en una palabra, ¿qué dirías? Y no te puedes equivocar, ¿eh? Ojo, ni te puedes equivocar, así es que no hay respuesta bien ni mal, pero en una palabra,
¿cómo lo representaría? Te lo diría en 2 palabras. Perfecto. La primera sería esperanza Ujú. y la segunda sería sanación. Esas son, yo creo que hoy las grandes enseñanzas que me ha dejado. Así Me es como lo encanta, resumiría. me encanta. Papás, reciban de Franco, de voz de su mamá, estas palabras que son las que él quiere dejar sobre la mesa para cada uno de ustedes. Esperanza para sus corazones que están tan dolidos, tan atormentados. Esperanza y también sanación. Déjense sanar por el amor de ellos, por el amor de Dios, por el amor a la vida. Déjense sanar. Yo les quiero dar las gracias a todas las personas que están escuchando este episodio y les quiero invitar a que escuchen el próximo episodio porque vamos a estar entrevistando a todos los papás que forman parte de esta hermosísima comunidad de Soy Fénix. Hay mucho que conocer de todos los bebés y quiero darle las gracias a Franco por ser el primero que levantó la mano y que dijo, mi mamá va por delante y vamos a abrir con esta nueva temporada. Así es que gracias, hermosa, una vez más, de todo corazón y nos vemos en un próximo episodio. Mil gracias a ti, Pati. Te mando un abrazo enorme. Igual, hermosa, abrazo. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó y si resonó en tu corazón, te pido que por favor me etiquetes en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram o en Facebook como Madres Fénix. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda, eres madre para la eternidad.